Buenos días otra vez. Me corresponde a mí la tarea gratísima, un gran honor, un gran placer, pero también una gran responsabilidad de hacer la presentación del primer ponente de estas jornadas, nada menos que el profesor Jesús Cruz Villalón. Agradezco enormemente este honor a Luis y a Ana, los responsables del proyecto. Bueno, pues como os decía, es un enorme compromiso presentar a una persona como Jesús Cruz, que, como ya se ha dicho, es catedrático. Bueno, me ha hecho un spoiler también a propósito de esto el director general, pero bueno, se lo voy a perdonar, porque nos echa una mano muy importante. Está aquí con nosotros, además, es también un placer tenerlo aquí. Entonces no me voy a enfadar contigo, Pedro. Bueno, decía que, como ya sabéis, está en el programa. El profesor Cruz Villalón es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Universidad y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, pero hay que decir, para quienes no le conocéis, como le conocemos nosotros, tenemos esa suerte, que pertenece a una estirpe de profesores, de catedráticos, a una escuela que ha sido señera en nuestro país, entre otras cosas, en las cuestiones de las que se va a hablar hoy aquí, ¿no? En la construcción de la transición de un modelo autoritario de relaciones laborales a un modelo democrático y moderno como es el nuestro. Además, a su vez, es el creador y el continuador de esa saga de profesores de prestigio, de enorme prestigio, con su labor como líder también de una escuela que da continuidad a esa a la que él pertenece y de la que él procede, tanto en las universidades de Cádiz como de Sevilla, nuevamente. Si Dialnet no hierra en aritmética, pues con nada menos que una veintena de tesis doctorales dirigidas, lo que significa que sigue creando cantera, que se acompaña a su vez de un plantel de nuevos profesores, algunos ya pues, veteranos también, que también le dan continuidad a esa actividad académica. Es un autor prolífico, tiene una obra escrita portentosa, que se cuenta por centenares en los distintos apartados en los que solemos organizar nuestra tarea investigadora, libros, casi 80, dirección y coordinación de obras colectivas, participación en obras colectivas, artículos en revistas. Además, tiene una proyección importante internacional, pero no solo eso, sino que una cosa muy interesante de su actividad y que no todo el mundo puede exhibir como lo hace él, es que ha tocado todos los palos. Es muy difícil casi escribir sobre cualquier tema, sobre cualquier materia de nuestra disciplina, en la que no sea de obligada cita alguna obra, incluso varias, del profesor Cruz Villalón. Incluso, diría, es un gran procesalista, que es una faceta tuya que a lo mejor se conoce menos, pero yo he leído tratados y artículos y trabajos de derecho procesal laboral en los que también es una primera autoridad. En derecho de la Unión Europea, en fin. Además es bloguero. Os recomiendo la cita de su blog, que se localiza fácilmente porque es sencillamente su nombre completo. Y bueno, pues eso también le convierte en un gran divulgador, no solamente en un investigador de primera fila. Es un superespecialista en lo que aquí se trata. Bueno, Ana y Luis tienen la habilidad de contar, como vais a comprobar a lo largo de toda la jornada, con primeras figuras, ¿no? Primeros espadas del iuslaboralismo. Pero es un superespecialista sobre todo en las instituciones, ya se ha dicho aquí, del sistema de relaciones laborales. Es una autoridad en materia de negociación colectiva, de diálogo social, es el presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y sobre todo, yo destacaría un aspecto suyo que a mí me resulta particularmente grato y que a mí me encanta, ¿no? Que es un experto en solución autónoma de conflictos colectivos, particularmente en materia de arbitraje. Y no solamente porque ha escrito sobre ello, y es un súper especialista, y yo creo que nadie como Jesús conoce los procedimientos arbitrales, sino que además ha sido árbitro en numerosas ocasiones en el sistema estatal, en el SIMA, pero también en resolución de conflictos en la comunidad autónoma andaluza. De manera que tenemos a una persona que es un lujo, ¿no? Que esté aquí hoy con nosotros.
pese a la distancia que nos separa de Sevilla, pese a la climatología. Y además, y es la última cosa que diré ya, para dejarle paso a que nos ilustre y nos enseñe, es una persona con una gran sensibilidad y un considerable compromiso social, con lo cual, pues, después de todo lo que se ha dicho en la presentación, me parece que, como digo, es un privilegio, es una gran suerte contar con tu presencia aquí. Y sin más, te cedo la palabra, Jesús. Pues buenos días a todos y a todas ustedes. No tengo nada más remedio que empezar agradeciendo muy sinceramente la presentación tan cariñosa que me ha hecho Carolina, en la que, bueno, pues uno en muchas ocasiones pues se siente abrumado. A veces estos resultados son porque uno ya sabe que el tiempo no pasa en balde. Conservo todavía el pelo, pero ya el color ya no lo conservo. Y eso da este resultado de mucho tiempo de trabajo. Pero sobre todo es una relación de amistad la que nos une desde hace muchísimo tiempo y quizás sus palabras están teñidas de un cierto subjetivismo a estos efectos. Debo también agradecer muy sinceramente la invitación que me transmitieron Ana Rosa y Luis para estar aquí con vosotros. Viniendo del sur, tengo que decir, en un día espléndido, porque como nosotros no llueve nunca, pues para nosotros encontrar un día de lluvia es un día de alegría. Parece contradictorio, pero es así. Y si además me invitan para hablar de uno de los temas que para mí es más satisfactorio, ya se cierra el círculo. Me hubiera incluso gustado estar con vosotros hasta el final de la jornada, pero mañana tengo que dar clase y además, para mayor desgracia, tengo la clase de 9:30 a 11:30, con lo cual es que ni siquiera a distancia voy a poder escuchar la presentación del proyecto, pero espero que, abusando de la confianza, se me haga llegar el libro que... entonces sí que lo podré ver con mucha atención sobre un tema, yo creo que esencial, y el nombre del proyecto, bueno, pues así lo indica, como la Academia de la Lengua dice que las mayúsculas no hay que acentuarlas, o que nos obligaba a acentuarlas, se puede pronunciar de muchas formas. Yo le pondría el acento en la U y sería aunas, más que aunas o aunas. Y marca, digamos, ya desde el acrónimo los objetivos que se pretenden con este proyecto. Se me pide que hable sobre la negociación colectiva en los nuevos escenarios. Y a mí me gusta decir, bueno, me han puesto este título, pues tengo que responder un poco al contenido. Y lo primero, aunque pueda ser obvio, es una relación de cuáles son esos nuevos escenarios. Lo damos por supuesto, pero tener el panorama de presentación de cuáles son esos escenarios no viene mal. Primero, quizás el más evidente de todos ellos, que es el nuevo escenario tecnológico consistente en las transformaciones digitales que nos están cambiando la vida en cosas que hace poco tiempo nos sorprenderíamos. Estamos constantemente en torno al fenómeno de la digitalización. Bien es cierto que cuando hablamos de la digitalización desde el punto de vista laboral, lo que se nos viene a la mente sobre todo es las nuevas formas de trabajo y, por tanto, la perspectiva más individual. Pero en esta ocasión yo quiero resaltar que la digitalización también tiene unos efectos muy significativos sobre la negociación colectiva y esto es lo que voy a tener que tratar. En segundo lugar, nuevos escenarios organizativos a los cuales ya se ha hecho alusión. No voy a poder agotarlos y por suerte tenemos aquí que después va a intervenir Vilfredo Sanguinetti hablando de las redes empresariales y el efecto que esto tiene sobre la negociación colectiva, pero no tengo más remedio que mencionarlo. Y a estos efectos, uno de los
datos más relevantes es cómo se produce desde el punto de vista de la estructuración de la empresa un proceso que viene de mucho atrás en el tiempo, como es la descentralización productiva, pero que combinado con lo tecnológico provoca un fenómeno de universalización de esta realidad que es poliédrica y que, de nuevo, en muchas ocasiones la vemos desde el punto de vista de lo individual, pero que también está provocando efectos muy notables sobre la negociación colectiva y no al caso. Uno de los elementos centrales de la última de las reformas laborales se ha situado en aspectos de negociación colectiva en relación con la descentralización. Lo organizativo también provoca unos nuevos modos de trabajos flexibles y de trabajos por objetivos que no casan con la forma tradicional del trabajo subordinado, pero que sobre todo ponen en solfa muchos de los contenidos más clásicos de los convenios colectivos, porque están pensando en un trabajo organizado minuciosamente por el empleador, en el que se fijan las condiciones de ejecución de ese trabajo. Y esto un poco salta por los aires a partir de este elemento. En los mismos términos, esto tiene efectos entre negociación colectiva y relaciones individuales de trabajo, porque hay fórmulas en las que el protagonismo de lo individual en la negociación es relevante, pero de esto también les va a hablar a ustedes, y muy bien, esta tarde el profesor Belomo, sobre la individualización y negociación colectiva en la sociedad 4.0. ¿Qué decir de la forma de organización vía trabajo a distancia y cómo los convenios colectivos tienen también que dar respuesta a interrogantes nuevos que provoca esta nueva forma de trabajar? En tercer lugar, hay nuevos escenarios sociales, como son los conocidos de los requerimientos de conciliación de la vida laboral y familiar, a los que de nuevo le tiene que dar respuesta a la negociación colectiva, porque funcionamos sobre un modelo en el que la norma pública establece parámetros de carácter general, pero después de extender a lo concreto, adaptarlo a las peculiaridades de cada empresa y de cada grupo de trabajadores, no puede hacerse de otro modo que no sea vía la negociación colectiva. Aparecen nuevos valores sociales y eso tiene necesidad de incorporarse al ámbito de la negociación colectiva. Hay evidentes cambios demográficos, sobre todo centrados en el envejecimiento de la población activa, y no es lo mismo una negociación pensada para una población muy joven a una población que empieza a perder capacidades profesionales, que le cuesta adaptarse al cambio tecnológico, y de esto también hay que dar respuesta. Hay nuevos escenarios económicos en el que lo que era un fenómeno, digamos, asentadísimo de globalización de la economía, parece de pronto que se pone en solfa, primero a partir de la pandemia, porque nos encontramos de la noche a la mañana que España pues no se le había ocurrido que se tenía que ocupar de fabricar mascarillas, y ahora pues cómo recomponemos las actividades industriales a resulta de fenómenos que nos vienen dados por cambios políticos y sociales, ni qué decir del fenómeno más reciente de la desgraciadísima guerra que se está produciendo en Ucrania, y que parece que está muy lejos, parece que no tiene repercusión sobre nosotros, pero por desgracia no solamente la tiene, sino que la va a tener mucho más. Y lo va a tener mucho más incluso aunque se termine esta guerra, porque el escenario político y social es diferente. Hay un permanente retorno a la competencia desleal, que es un referente
decisivo en la negociación colectiva. Hay cambios profesionales, oficios que desaparecen, nuevas formas de trabajar en la que el empleado tiene que ser multifunción, y eso requiere también de cambios en la negociación colectiva. Y por último hay que mencionarlo, aunque aquí me resulta mucho más difícil apuntar qué es lo que está sucediendo, pero desde luego las transformaciones energéticas que se avecinan acabarán teniendo repercusión sobre la negociación colectiva. Quizás en este terreno es donde sea más difícil identificar qué es lo que está pasando en el ámbito de las relaciones laborales, si es algo que solamente tiene impacto sobre concretos sectores productivos o lo tiene sobre el conjunto de la actividad laboral. Tendremos que reflexionar sobre esto. Avanzando, de todos estos nuevos escenarios, ¿por cuál empezaría yo y cuál es el que me parece que puede presentar mayores retos para la negociación colectiva? A mi juicio es este, que se sitúa en el terreno de lo individual, en el sentido de cuáles son o no son los vasos comunicantes que existen entre trabajo autónomo y trabajo subordinado. ¿Por qué lo traigo a colación desde el punto de vista de la negociación colectiva? Pues por cuanto que tradicionalmente la negociación colectiva surge en el ámbito del trabajo subordinado, en tanto en cuanto que el trabajo autónomo situado en el territorio del derecho civil, del derecho mercantil o incluso del derecho administrativo, pues no conoce o no conoce hasta el momento presente grandes experiencias de negociación colectiva. Y entonces el gran interrogante es si se está produciendo o si se va a producir lo que algunos auguran, que es que a resultas de los procesos de digitalización y nuevas formas de organización del trabajo, vamos hacia un mercado de trabajo en el que se incrementa el porcentaje de trabajo autónomo y por tanto desciende la capacidad de influencia de la negociación colectiva, o por el contrario, estos cambios no están rompiendo lo que constituye seña de identidad tradicional de los mercados de trabajo en los países desarrollados, cuál es el de una elevada tasa de asalarización. Por ejemplo, en un informe reciente de la Unión Europea, cuando elabora la propuesta directiva sobre el trabajo en plataforma, viene a decir que calcula que en Europa puede haber en torno a 28 millones de trabajadores en ese espacio del trabajo digital, de los cuales entiende que de tener impacto la directiva que propone, no superarían los 5 millones los que tendrían la condición de asalariados. Luego habría un elevadísimo número de trabajadores en el nuevo mundo digital de las plataformas que estarían situados en el territorio del trabajo autónomo. Tener en cuenta que 28 millones respecto de una población ocupada global en Europa de 206 millones viene a representar el 13%, que no es poca cosa, no es el 13% del total del trabajo autónomo, sino del situado en el territorio de la digitalización. Pero estas cifras son aproximativas y no se sabe si son fiables, porque por otro lado se dice que quien se incorpora a trabajos en plataforma lo hace como un trabajo marginal, no es su actividad profesional principal, es complementaria de una actividad básica que es de carácter asalariado. Por lo que se refiere a España, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos con seguridad es lo que nos dice la encuesta de población activa, y esta nos desmiente por completo esta idea de que vamos hacia un mercado de trabajo donde cae el empleo asalariado y crece mucho el trabajo autónomo.
Esto es el resultado de un cálculo personal de lo que indica la encuesta de población activa, donde lo primero que apuntaría, aunque ven ustedes que hay cambios de ola, sin embargo son pequeñitos, es decir, que la cifra menor es, esta es la tasa de salarización, es el 81, casi 82% y la máxima 84%, es decir, 2,5 puntos, no mucho cambio. Pero si uno dice, bueno, ¿qué explicación tiene esto? Pues mire usted, en términos evolutivos, lo más claro es que coincide con el ciclo económico y con el ciclo económico coyuntural, no con transformaciones estructurales en el largo plazo. Es decir, lo más significativo, periodo del 2007 al 2010, está creciendo la economía, está creciendo la tasa de salarización. Tenemos una grave crisis económica en 2011 a 2013, cae el empleo asalariado, pero en cuanto empieza a recuperarse el mercado de trabajo, porque se recupera la economía, volvemos, sube, hasta una pequeña caída, ¿cuál? 2021, la pandemia. Se supera la pandemia, volvemos a subir en tasa de salarización. Luego, entonces, no parece que se confirme. Entonces, desde el punto de vista de la negociación colectiva, independientemente de que tenemos enfrente este fenómeno de que se contiene la caída de la tasa de asalarización, lo que sí tenemos como en realidad después constatada es que lo que era el concepto, la idea tradicional del trabajo autónomo, después hay datos que no nos lo confirman. Es decir, la jornada de trabajo del trabajador autónomo es en media muy superior a la del trabajo asalariado. Su régimen económico de remuneraciones es muy inferior a la del trabajo asalariado y hay muchísimos trabajadores autónomos de los que la Unión Europea califica como vulnerables y que están en una posición de debilidad contractual en ocasiones más acentuada que la que tiene un trabajador asalariado. Porque no es el clásico trabajador autónomo que realiza su actividad profesional de cara al usuario y consumidor general, sino que lo hace al servicio de una red empresarial y trabaja para una empresa cliente, en ocasiones prevalentemente para esa empresa cliente. Entonces se da lo que yo he, parafraseando a algún compañero, denomino el trabajo autónomo con ajenidad en el mercado. Él no se incorpora al mercado de bienes y servicios universal, sino que viene intermediado por una empresa cliente y esa intermediación le da esa situación de debilidad. En esas condiciones, la cuestión es hasta qué punto cabe que se produzca en los tiempos recientes o futuros inmediatos un fenómeno expansivo de la negociación colectiva hacia el trabajo autónomo. Y se empiezan a percibir vías, unas directas y otras indirectas, de experiencias de negociación colectiva en ese ámbito. Las directas sería que emergieran organizaciones representativas de este tipo de trabajadores autónomos que reclamasen para sí celebración de, si no se puede decir en el sentido técnico del término, convenios colectivos, pero sí acuerdos colectivos que fijen sus condiciones de trabajo. Y algunas experiencias de este tipo las hay. Y las otras son que los convenios colectivos tradicionales que regulan las condiciones de trabajo de los asalariados incorporen en su ámbito de aplicación de manera directa o indirecta referencia al trabajo. Siguiente en diapositiva y siguiente elemento que me parece que está en posiciones de riesgo en relación con la evolución de la negociación colectiva. Ya dentro, digamos, de la población asalariada hay determinados ámbitos sectoriales, empresariales o profesionales donde no llega la negociación colectiva. Y esto requiere analizar cuál es esa bolsa
de falta de cobertura de la negociación colectiva y, en positivo, cuál es la tasa de cobertura que tenemos entre nosotros en estos momentos. El nosotros lo refiero tanto a España como a Europa. Un estudio reciente, sin dar datos claros, de Eurofound, que es un instituto de estudio a nivel europeo de condiciones de trabajo, apunta que puede estar produciéndose una caída de la tasa de cobertura. Si fuese esto así, derivado de los nuevos escenarios, porque existen empresas emergentes que no se acogen a la negociación colectiva, porque existen profesiones que escapan o incluso, en términos más amplios, sectores que escapan. Lo que tenemos, vamos a tocar madera, porque esto es madera falsa, pero vamos a tocarla. Datos que se dan, aunque sean un poco antiguos, ahí tenemos que hay una enorme disparidad en tasas de cobertura entre unos y otros Estados miembros, pero que cuando menos, por lo que se refiere a España, tenemos tasas de cobertura muy elevadas. Según estadística, entre el 70 y el 98%, y yo, por, digamos, la experiencia dentro de la comisión consultiva, me inclinaría a pensar que es más, la alta es la que se confirma más. Incluso hay datos que no han salido a la luz todavía, espero que en algún momento se publiciten, que son que las empresas están obligadas desde hace unos años, cuando afilian y dan de alta a un trabajador, a indicar cuál es el convenio colectivo aplicable. Pues bien, se calcula que las afiliaciones y altas que indican que no hay convenio colectivo aplicable afectan a 600.000 trabajadores. Si tenemos en cuenta que tenemos una población ocupada del orden de 15 millones, 600.000 es bastante poquito. Y por tanto, pues, a ver, esto es una suerte magnífica. Y por tanto, estamos que en España la negociación colectiva tiene una capacidad de adaptación a estos nuevos escenarios, de modo que va cubriendo estas nuevas realidades, se adaptan los ámbitos funcionales, aparecen nuevas unidades de negociación y con todo y con eso, pues hay que ser cauteloso a ver qué es lo que se produce. Desde el punto de vista de la Unión Europea, incluso se advierten cierto tipo de preocupaciones porque pueda caer esta tasa de cobertura y, aunque sea en actuaciones aisladas, se está viendo cómo el mensaje que se lanza es el de que hay que garantizar una cobertura de la negociación colectiva razonable. Poco conocida es la reforma de esta directiva de desplazamiento de trabajadores, que sobre todo es la respuesta a una famosa sentencia, o un trío de sentencias de la Unión Europea que excluyó la aplicación de la negociación colectiva cuando un trabajador venía a prestar servicio en régimen de desplazamiento de un país a otro, Viking, Laval y Ruffer, y esta directiva dice, a estos trabajadores usted también le tiene que aplicar el convenio colectivo, aunque se trate de un convenio colectivo que es negociado por un sindicato al que no pertenece ese trabajador desplazado en un país en el que no existe eficacia general de convenios colectivos. El segundo ejemplo es una directiva que, bueno, pues falta muy poquito para que se apruebe. El último paso, en un mes, se aprobará porque ya lo ha votado el Parlamento con un resultado abrumador a favor y falta que el Consejo de la Unión lo apruebe y se publique en la directiva. Pues bien, lo que más resaltaría de esta directiva es que establece la necesidad de que los Estados miembros adopten las medidas oportunas en orden a que se alcance nada menos que el 80% de tasa de cobertura. Incluso la propuesta inicial era del 70%. El 80% para algunos países supone un salto cualitativo enorme. En Alemania están en el 45%, en Polonia están en el 15%. En España no tenemos
dificultad en cumplir esto, pero por lo menos recibimos el marchamo de apoyo a un modelo en el que realmente se ha dicho, España es un país extraño en materia de negociación colectiva con esta cosa tan rara que se han inventado de la eficacia general del convenio colectivo. Y sin embargo, nosotros hicimos una vez un estudio comparativo transversal y advertimos que de modelo extraño nada, que unos y otros, por unos vericuetos y por otros, por vía administrativa, por vía judicial, por vía de práctica empresarial, por vía de pacto individual, se desembocaba en la eficacia general. Pero sobre todo lo relevante es esto. No obstante, tenemos, digamos, elementos en los que también hay dudas. Es decir, por ejemplo, la propuesta de directiva de trabajo en plataformas que he apuntado anteriormente tiene como contenido exclusivamente el ámbito de identificación de quién es asalariado, quién no lo es, o de información y consulta, pero no trata nada de negociación colectiva, advirtiendo, sin embargo, el informe previo de la propuesta que uno de los efectos del trabajo en plataforma es que es un colectivo que está al margen de la negociación colectiva. Parece como si lo que pretendiese fuese un efecto indirecto de reforzamiento de la negociación colectiva en la medida en que garantice que este trabajo en plataforma va a ser asalariado, da pie a que sea más fácil la negociación colectiva, pero está por ver. En todo caso, sí hay que indicar que las diferencias entre unos países y otros son muy notables y dependen de la estructura de la negociación colectiva y de la eficacia que tenga el convenio colectivo. Lo dejo apuntado y si tengo tiempo lo refiero posteriormente. Desde la perspectiva en España, ¿qué tenemos? Una estructura de la negociación colectiva donde el 90% de los convenios colectivos de los trabajadores regulados por convenios colectivos son de carácter sectorial y eso permite que la negociación colectiva penetre en la pequeña empresa, que tiene la eficacia general y, por tanto, es indiferente que el trabajador o la empresa esté o no esté afiliado al sindicato o a la asociación empresarial que negocia y eso refuerza la alta tasa de cobertura. Y finalmente, la ultraactividad, que bueno, pues es la garantía de que cuando termina la vigencia de un convenio colectivo provisionalmente se siga aplicando y eso también refuerza la tasa de cobertura. A pesar de eso, hay sectores productivos y actividades emergentes y en la comisión consultiva se detecta bien, en la que es muy difícil pues, adivinar cuál es el convenio colectivo aplicable. Incluso, digamos, hay empresas que no tienen una actividad concreta, sino que son oportunidades de negocio. Y según que el mercado de bienes y servicios vaya en una dirección u otra, se encamina a una cosa u otra. O bien que los convenios colectivos utilizan tradicionalmente un elemento referencial del producto con el que se elabora, sobre todo si es producción de bienes, y los productos pues van cambiando. Yo siempre cuento el hecho de una empresa que se ha dedicado toda su vida a fabricar ventanas, pero empezó fabricando ventanas con madera y entonces convenio colectivo de madera, pasó a hacerlo con aluminio y se cambió al convenio colectivo del metal y después con PVC y ya bueno pues y el PVC que es un producto químico se le aplica al convenio de producto químico y entonces ya hay desconcierto completo y mañana no sabemos si con esto del metaverso llegaremos a ventanas virtuales, ¿no? Ya existen en otro territorio, pero bueno, por lo menos esa empresa se dedicará a seguir produciendo. Pero claro, tenemos este elemento de unos convenios colectivos concebidos respecto de un funcionamiento de la economía que ya no es el que es generalizado hoy en día. Y en España también tenemos problemas con un llamado principio de correspondencia que en un primer momento fue muy alabado porque permitió declarar nulos convenios colectivos ficticios en el sentido de que el negociador tenía que representar a el conjunto de los trabajadores al que se iba a dirigir el convenio colectivo y si tenía una brecha entre los que representaba y lo que pretendía aplicarse ese convenio, negaba legitimación.
Y esto, sin embargo, con el paso del tiempo, está provocando problemas. Les cito dos sentencias. Una, el que hay muchas empresas que tienen un número muy amplio de centros de trabajo, en unos con representantes de los trabajadores, en otros sin representantes, porque son empresas de grandes dimensiones como tales, pero con muy pocos empleados en cada uno de sus centros de trabajo. Y aquí hay un problema de cómo se negocia esto cuando hay esos huecos de representatividad. O bien una práctica muy extendida en el ámbito de los ayuntamientos que no tienen, digamos, conformación como para negociar un convenio propio, y entonces estaban aplicando el convenio correspondiente del sector privado. Y si tenía ese ayuntamiento personas dedicadas a la limpieza pública, pues le aplicaba el convenio de la limpieza del sector privado. Y se la tenía para reparaciones vía atención a colegios y demás, aplicaba el convenio de la construcción. Y esta sentencia última, pues dicen ustedes, no, mire usted, la asociación empresarial que negocia el convenio de limpieza privada es una asociación empresarial que solamente representa a las empresas del sector privado, no puede representar a las administraciones públicas. Y estos se están quedando sin convenio colectivo. Y esto plantea un problema no menor en muchas ocasiones de el funcionamiento práctico de nuestras reglas de legitimación empresarial, que veremos si no está poniendo en dificultad la alta tasa de cobertura que tenemos. Siguiente elemento que quisiera tratar. Entrando ahora en los contenidos de la negociación colectiva. Y sobre todo en la relación que se establece en un país como España, donde la norma estatal tiene una importante influencia en la fijación de condiciones de trabajo, y cómo se reparten los espacios entre lo que hace la norma estatal y lo que le corresponde realizar al convenio colectivo. Aquí, digamos, en términos, digamos, de evolución política, se ha producido un cambio muy notable de actitud por parte del legislador o del poder legislativo. Sobre todo, digamos, comparando lo que fueron las reformas laborales de principio de los años 10 de este siglo y lo que han sido a partir del 18-19. Porque la actitud en el 10-12 era: mire usted, no me fío de la negociación colectiva porque me va a hacer una faena, de modo que lo que yo pretendo reformar me lo va a contrarrestar vía lo que pacten los negociadores a través del correspondiente convenio colectivo. Resultado, si uno analiza las reformas que se produjeron durante ese periodo, sobre todo la reforma del 12, lo que advierte es ausencia total de contemplación de una intervención sucesiva, complementaria o de enriquecimiento del texto legal por parte de la negociación colectiva, o directa y llanamente decirle: usted aquí no puede entrar, lo he hecho yo y usted no me puede enmendar la plana. A partir del 18 se cambia de actitud y se tiene una concepción completamente diferente, en el sentido de decir la negociación colectiva tiene que ser un instrumento de acompañamiento de las reformas que se producen por parte del poder legislativo estatal. Y a partir de entonces hay un reparto, digamos, que parece más pacífico entre la intervención complementaria, convenio colectivo, negociación colectiva. Aquí en España tiene una influencia muy notable, una técnica muy extendida de remisiones legales. Es decir, la ley dice: esto que lo haga el convenio colectivo, o esto lo hago yo, pero el convenio colectivo además puede intervenir ampliándolo o corrigiéndolo o entrando en adaptaciones a la situación de la empresa, y casi que se convierte en una relación de lista de tareas que se le encomiendan al convenio colectivo por parte de la ley. Y esto tiene mucha influencia porque son llamadas de atención a la negociación colectiva y en muchas ocasiones sabe ya cuál es la ruta que tiene que
el plan de ruta que tiene que emprender porque se lo está diciendo la norma estatal. No obstante, a veces hay exceso de atención a estas remisiones, porque la negociación colectiva no necesita autorización para intervenir por parte de la ley que le autorice, sino tiene una capacidad general de decidir sobre qué actúa, siempre y cuando, pues naturalmente, no fije condiciones contrarias a la norma estatal. Y a veces, digamos, eso provoca cierto tipo de olvidos de materias que, a mi juicio personal, por ejemplo, son importantes y que no vienen mencionadas en la ley. Por mencionar un ejemplo, que se hagan ustedes a la idea. La nueva ley de trabajo a distancia establece una definición del trabajo a distancia cuando éste supera el 30% de la jornada. Y le llama incluso trabajo a distancia ordinario. Y sin embargo silencia por completo cuál es el régimen jurídico de quien trabaja a distancia por debajo de ese umbral del 30%. Nada. Entonces, claro, lo que te está diciendo de manera implícita es que es un contrato de trabajo ordinario. Sí, bueno, pero ¿y la parte de la jornada que se trabaja a distancia? ¿Cuál es su régimen jurídico? Nada, absolutamente nada. Y esto yo creo que es uno de los elementos que habría que tomar en consideración básicamente por la negociación colectiva, es decir, esto ha quedado virgen de tratamiento y esto debería abordarse por la negociación colectiva y la ley ni siquiera lo apunta. Y como este ejemplo podríamos mencionar otros. Ahora bien, las fórmulas legales en los últimos tiempos están empezando a ser, digamos, más de grises y de abanicos de distinto tipo, en términos tales que no se puede decir, vamos a ver, hemos dado un giro copernicano y lo que antes era toda prohibición para intervenir los convenios colectivos ahora se convierte en todo lo contrario. Hay aspectos, sobre todo detectados con la última reforma laboral, en los que lo que se detecta por parte del legislador es: usted debería haber hecho esto y no lo ha hecho en condiciones, por tanto yo lo hago. Y les pongo dos ejemplos. Uno, desde que aparece para respetar la directiva comunitaria sobre contratos de duración determinada y que no se produzcan abusos, la necesidad de establecimiento de límites al encadenamiento de contratos temporales y que en un momento determinado se conviertan en indefinidos. ¿Qué es lo que había hecho en su inicio al transponer esa directiva el legislador español? Había dicho: hay dos tipos de encadenamiento de contratos. El encadenamiento de varios contratos respecto del mismo trabajador, y como se le pone límite en un número determinado, y otros que sería como un mismo puesto viene encadenado por distintos contratos de distintos trabajadores y sucesivamente ese puesto de trabajo es ocupado temporalmente por diferentes trabajadores. De lo primero me encargo yo, de lo segundo que se encargue la negociación colectiva. Resultado, la negociación colectiva no hace nada y ya el legislador llega un momento, se harta y dice: tú no lo haces, pues lo hago yo. Claro, si lo hago yo, digamos, reclamo para mí esa intervención legal y ahora tú ya no solo innecesario que intervenga, sino que te restrinjo mucho lo que puedes hacer a partir de ahora. Otro supuesto es en el sector de la construcción, donde había un contrato fijo de obra que se contemplaba su regulación a través del convenio sectorial estatal de la construcción. En un momento determinado, la Unión Europea pues pone en solfa ese contrato. Y dice: esto no sabemos si es compatible con la directiva de la Unión Europea, usted tiene que aclararlo. La negociación colectiva se quedó bloqueada ante esa sentencia y viene otra vez el legislador y dice: pues yo lo hago. No sabemos si con buen o mal éxito, si está haciendo un juego de trilero y cambiándole el nombre para hacer lo mismo, veremos a ver qué dice el Tribunal de Luxemburgo. Pero desde el punto de vista de lo que yo estoy analizando, lo que me interesa es cómo una modalidad contractual que antes
el legislador estatal decía que la haga el convenio colectivo, ahora dice, la hago yo y yo regulo esta nueva modalidad contractual. Hay otros casos en los que, sin eliminar la intervención de la negociación colectiva con tal intensidad como se producía antes, lo que se hace es establecerle el límite porque había derivas en el sentido de lo que era la filosofía de la legislación pública, se contradecía con actitudes distintas por parte de la negociación colectiva. Es decir, por ejemplo, las restricciones a la contratación temporal se hacían menos restrictivas, si vale la redundancia, a través de la negociación colectiva. Resultado, mire usted, le pongo mayores topes, mayores condicionantes, mayores dificultades a que la negociación colectiva actúe en el territorio de ser más permisiva que la propia ley en términos de contratación temporal. O lo mismo con la jubilación obligatoria, cuando, digamos, los poderes públicos desarrollan desde hace bastante tiempo una política dirigida al retraso, al acceso a la pensión de jubilación, y los convenios colectivos, sin embargo, introduciendo amplísimas normas de jubilación obligatoria que lo que producían como efecto derivado es no el retraso, sino el adelanto en la jubilación de los trabajadores. Bueno, pues hay un cambio legislativo que, aun permitiendo las cláusulas de jubilación obligatoria, pues dicen, oye, esto tiene que conciliarse y compatibilizarse con mi política general de fomento del retraso de la jubilación de los trabajadores. Hay casos en los que no puedo entrar porque es un problema de cierta envergadura en el análisis técnico-jurídico, en los que el legislador, sin embargo, le da una capacidad de actuación a la negociación colectiva que es más que discutible, porque puede ir en contra, a mi juicio, de la directiva comunitaria sobre el trabajo a tiempo parcial, estableciendo que los fijos discontinuos parciales tienen que ser autorizados por la negociación colectiva, cuando eso puede chocar de frente con lo que dice el artículo 5 de la directiva sobre trabajo a tiempo parcial. Hay, por el contrario, otras veces en las que se produce todo lo contrario, insuficiencias negociales y retos de la negociación colectiva. Ya les he mencionado uno, este del trabajo a distancia, pero podríamos mencionar más. Y otro dato que también apunto es que con todas estas remisiones, a veces la norma es muy perfilada, de modo que no siempre actúa con la misma relación según el ámbito de convenios colectivos. En unas ocasiones se remite a cualquier tipo de convenio colectivo, en otras ocasiones solamente lo permite para el convenio sectorial y lo permite para el convenio de empresa siempre que el convenio sectorial no actúe, en otras ocasiones directamente solamente los convenios sectoriales. Luego, ahí también hay una riqueza de técnica jurídica que está muy pensada, baste con tener presente que estas reformas son resultados de un acuerdo social en el que ha habido mucha influencia por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, y sabían lo que estaban diciendo cuando decían esto lo hace el convenio sectorial, esto lo puede hacer el convenio de empresa, o esto lo puede hacer uno de otro, etcétera, etcétera. En cuanto a nuevos contenidos, hablando de procesos de digitalización, lo apunto simplemente lo más importante. Los nuevos contenidos están, primero, la desconexión digital está apenas anunciada como derecho dentro de la ley, y el modo como se ejerce esa desconexión digital pues corresponde a protocolos actados a través de la negociación colectiva. En fórmulas que no son fáciles, y la desconexión digital no es algo absoluto. Yo estoy aquí con una autorización para no estar trabajando en mi universidad, pero bueno, no tengo más remedio que traerme aquí el portátil, porque en cualquier momento me dicen, oye, usted tiene que entrar usted en el portafirma y hacer no sé cuánto, compruébeme qué pasa con el acta de este alumno, y la desconexión digital hoy en día no es absoluta para nosotros, pero para nadie. Entonces no es fácil ver cómo eso se articula.
y tiene que ser la negociación colectiva la que lo haga. Yo no lo voy a negociar, no me voy a poner a relacionarme con el rector y decirle, a ver cuándo me puedes mandar o no me puedes mandar un correo electrónico y si yo tengo obligación o no tengo obligación de abrirlo. Facultades de control empresarial con todos estos procesos de videovigilancia, geolocalización, etcétera, etcétera, pues un papel clave para la negociación colectiva. La gestión y control de los algoritmos, otro tanto de lo mismo. En cuanto a recualificación profesional y políticas de formación, en la medida en que se produce estos fenómenos de desaparición de ciertos oficios o de acumulación de tareas verticales, pues esto tiene que ser respondido también por la negociación colectiva. Nuevas formas de trabajo, quizás esto menos advertido, las nuevas formas de trabajo plantean indiscutibles problemas con el tiempo de trabajo. Y a veces, bueno, si uno trabaja por objetivos, pues cómo juega el registro del tiempo de trabajo. En muchas ocasiones, pues al empleador lo único que le interesa es el resultado. Si tú me cumples este número de expedientes, me da igual que estés aquí más o menos tiempo, cuándo lo haces, si estás en la playa con el ordenador y si lo haces el domingo por la tarde. Yo lo que quiero es el resultado. Pero sobre todo, y este también es un reto importante, es cómo se computan los tiempos de trabajo para determinados tipos de trabajadores. Hoy en día, digamos, todo el debate en torno a los riders y esto que se mencionaba anteriormente por la decana en relación con la empresa Globo, está concentrado en si son asalariados o si son trabajadores autónomos, cosa que desde luego sigue siendo un asunto no definitivamente resuelto, a pesar de que hubo una reforma legislativa que marcó claves importantes. Pero una vez superado ese elemento, y ahora, ¿cómo computamos el tiempo de trabajo? Es decir, por ponerle el ejemplo, este pobre ciclista que está pendiente de que le digan si tiene que llevar una pizza a tal domicilio o no, porque hoy hay más o menos partidos de fútbol, tiene abierto el ordenador, el celular, el móvil. Y está pendiente, le llega o no le llega, mientras tanto está whatsappeando con sus amigos y demás. Pero ese tiempo de espera, ¿eso es tiempo de trabajo o no es tiempo de trabajo? Y esto, digamos, va a ser decisivo, porque claro, las empresas están jugando con un elemento de apurar al máximo su eficiencia, de modo que el riesgo de que haya más o menos encargos de pizza lo hace recaer sobre el trabajador. A lo mejor te pasas ahí 2 horas y no te llega ningún encargo, pero tú tienes que tener abierta la aplicación, porque en cualquier momento te puede llegar. Y tienes que estar cerca del sitio donde tienes que ir a recoger la pizzería. No puedes estar en cualquier sitio. No te puedes meter al cine, aunque ya nadie va al cine, pero bueno, pues podríamos poner otro ejemplo. Todos estos elementos van a hacer difícil cómo se gestiona el tiempo de trabajo, y el tiempo de trabajo es una cosa clave en la regulación de cualquier convenio colectivo. Las garantías retributivas, lo mismo. Es decir, en este caso, por ejemplo, pongo de nuevo el ejemplo de los riders. ¿Cuál es la garantía retributiva? ¿Se ha convertido en asalariado, pero es un trabajo 0 horas? Porque, mire usted, yo no me comprometo. Ahora resulta que han anulado el partido de fútbol y no va a haber pizza. O ahora la gente se toca más el bolsillo y con la inflación pues no hace eso, sino que a los amigos que ha invitado le abre 2 bolsas de patatas fritas que ha comprado en el supermercado y una litrona y se acabó. No se llama. Y yo me quedo allí el día entero esperando llamadas y no hay garantía de salario en este tipo de personas, porque también está relacionado con cómo se computa el tiempo de trabajo. El trabajo a distancia en los mismos términos. La nueva ley hace una llamada enorme a aspectos que tienen que ser regulados por los convenios colectivos y ahí pues
está de por ver cómo convenios tradicionales pensados en formas de trabajo a distancia incorporan estas nuevas realidades, e incluso un problema que tarde o temprano va a aparecer, y es cómo determino yo el convenio colectivo aplicable. Es decir, yo tengo que la sede central de la empresa está en Don Benito, para quien no lo conozca, un pueblo importante de Badajoz. Villanueva de la Serena creo que es más conocido por aquello de la fusión, pero yo trabajo en Madrid. ¿Qué convenio colectivo se va a aplicar? ¿El de la provincia de Badajoz o el de Madrid? Se toma como referencia el coste de la vida de Madrid, entonces el principal va a ser el convenio colectivo. Cuando la ley dice que yo estoy adscrito al centro de trabajo de la empresa, si la empresa tiene el centro de trabajo en Don Benito, pues resulta que me va a intentar decir que me aplica el convenio colectivo de Don Benito, cuya retribución es el 60% del mismo convenio colectivo sectorial en Madrid. Existe el problema de la descentralización productiva, contrata y subcontrata, no puedo entrar en el detalle, la complicación de la reforma legislativa determinando, pero sí apunto que en esas reglas, una de las principales es que yo lo que establezco es subsidiario porque los convenios colectivos pueden establecer otra regla de convenio colectivo aplicable. ¿Y cómo van a actuar los convenios colectivos dando respuesta a esa posibilidad de que sean ellos quienes digan cuál es el convenio colectivo aplicable? Conciliación familiar y flexibilidad empresarial es otro de los elementos que cada vez se convierten en clave, particularmente unido a los planes de igualdad que se convierten en un proceso de negociación capital. Baste con señalar un dato. En España hay vigentes simultáneamente del orden de 5.000 convenios colectivos. En un año se renuevan del orden de 2.000 convenios colectivos. ¿Cuántos planes de igualdad hay que negociar en España este año 2021? Se calcula que 25.000 planes de igualdad. Es decir, es una cifra exponencial comparado con lo que es el esfuerzo que los aparatos de los sindicatos y de las empresas están realizando en términos tradicionales en la negociación de un convenio colectivo. Si de pronto le cae, no se sabe de dónde, que tienen que negociar 25.000 planes de igualdad, pues como decimos en mi tierra, estos se van a hacer como churros. Es decir, no hay posibilidad, sino copiar uno y otro y otro y otro y todos iguales. Y el diagnóstico también se copiará como se hacía con los planes de prevención desde siempre. Los derechos fundamentales, pues en los mismos términos, hay nuevos valores y sensibilidades que hacen relecturas. Todo el territorio de la protección de datos y la tutela de la privacidad del trabajador. Bueno, pues esto, los convenios colectivos tienen bastantes cosas que decir y cómo lo regulan. La nueva ley recientemente aprobada de igualdad de trato y prohibición de discriminación tiene artículos precisos que dice que naturalmente lo que no puede es que yo sea muy tajante en la garantía de la igualdad de trato en la actuación del legislador público, y el convenio colectivo no lo puede hacer, y el convenio colectivo se convierte en un instrumento de afloración de mayores diferencias de tratamiento. Pero al propio tiempo esa ley autoriza y habilita que los convenios colectivos introduzcan medidas de acción positiva para fomentar que las situaciones marginales que tradicionalmente han producido discriminación sean compensadas a través de reglas de corrección. Y está llamando a los convenios colectivos a hacer algo que poquito hace el legislador estatal, que es establecer medidas de acción positiva en este territorio. Y hay que adaptarse, por supuesto, a todas estas nuevas formas de organización del trabajo a las que se refiere el legislador. Se refieren los nuevos escenarios, perdón.
Otro asunto, ya intentando ir concluyendo. La atención tradicional, convenio sectorial, el convenio empresarial. Hay una tendencia en muchas políticas europeas dirigidas a fomentar la descentralización de la negociación colectiva, y esto se manifiesta sobre todo en darle mayor protagonismo al convenio de empresa respecto del convenio sectorial. Esto ha tenido plasmación en España, sobre todo con la reforma del 2012, posteriormente, en parte, no en todo, pero en parte corregido, con la reforma del 2021. ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno, pues lo primero, en términos europeos, tenemos 4 grupos de países, según un estudio de Eurofound. Uno, países, primero los que están más a mi izquierda, donde prevalece el peso del convenio de empresa. Segundo, donde hay coexistencia. Tercero, donde prevalece el convenio sectorial. Tercero, donde hay una negociación articulada, es decir, que hay reparto de contenidos, una cosa se encarga el convenio sectorial, otra el convenio de empresa. Por referencia a España, se sitúa en el tercer grupo, donde prevalentemente lo que hay es el convenio sectorial. Y me interesa también poner esto en conexión con lo que se anuncia arriba, cobertura, donde sobre todo lo que hay es convenio de empresa, la tasa de cobertura cae notablemente. Vean ustedes Estonia, donde prácticamente todo lo que existe es convenio de empresa, no alcanza una tasa de cobertura del 10%. Se van ustedes a países como son España, donde el convenio sectorial es prevalente, y entonces la tasa de cobertura se dispara, y pasa esto en Italia, pasa esto también en Austria, pasa esto en Francia. Pero también lo que hay que analizar es cómo se produce este fenómeno, no solamente estático, sino en términos temporales, y cómo se confirma que, a pesar de todas estas políticas legislativas orientadas al convenio de empresa y a su mayor protagonismo, los datos globales, y estos son de España, es que no salta para arriba el número de trabajadores afectados por convenios de empresa. Estamos en cifras del 6% de trabajadores a los que se les aplica un convenio de empresa, por tanto, el 90 y tantos % es un convenio de sector. Y la reforma del 2012 no ha provocado, sino efectos de caída. Y esto, bueno, pues sorprende. Bueno, si se hace todo un cambio legislativo dirigido a esto, y las situaciones de las empresas son tan variadas, cómo los nuevos escenarios no lo provocan. Hay una encuesta que hizo el gobierno del Partido Popular entre los empresarios que no tenían convenio de empresa, y les preguntaba: ¿y usted por qué no tiene convenio de empresa? Si a partir de la reforma del 2012 se lo estamos dando como a Fernando VII. Y el resultado de la encuesta se ha divulgado poco, porque parece como que no gustaba, pero es muy llamativo. Esos empresarios que no tienen convenio de empresa, la respuesta mayoritaria, 73%, dice: pues para mí, yo estoy cómodo con el convenio de sector. Mire usted, no me meta usted en jaleo, no me meta en el conflicto dentro de la empresa. Es decir, a mí el convenio de sector me funciona bien. Segunda respuesta, 8,8%. No sé cómo se negocia un convenio de empresa. ¿Cómo que usted no sabe cómo se negocia un convenio de empresa? Es que ni siquiera se ha molestado en preguntarle a su asesor, porque da por supuesto que no lo va a hacer. Siguiente respuesta, 15%. Es que yo soy una empresa tan pequeñita, que es que no tengo interlocutor, no tengo con quién negociarlo, 15%. ¿Y qué me queda? Un 1,6% que decía que no lo conseguía negociar porque la parte sindical se oponía a ello. A pesar de eso,
el fomento de la negociación empresarial pervive, y probablemente el camino no sea el de una dualidad o convenio de empresa o convenio sectorial, sino la fórmula del tercer grupo de países que le decía, que es la articulación, es decir, unas cosas le corresponde hacerlas al convenio sectorial y otras cosas le corresponde al de empresa. Por ejemplo, donde hay pleno resultado es los planes de igualdad. Los planes de igualdad se hacen a nivel de empresa, no se hacen a nivel de sector. Y esto es una efervescencia de riqueza enorme de la negociación empresarial, que no sale de los datos anteriores, porque los datos anteriores son de un blanco-negro, o es convenio sectorial o convenio de empresa. No, no, el plan de igualdad es el convenio de empresa, el acuerdo de empresa, pero en el resto de las condiciones de trabajo se me aplica el convenio sectorial. Las reglas de prioridad aplicativa del convenio de empresa, que perviven para muchas materias, eso puede dar lugar a este fenómeno de articulación negocial. Las remisiones de la ley, que a veces lo son a cualquier tipo de convenio colectivo, eso abre paso también a espacio. Los procedimientos de reestructuración empresarial que formalmente se sitúan en el territorio de periodos de consulta, pero como dice la normativa de la Unión Europea, son consultas con vista a lograr un acuerdo. Y si con vista a lograr un acuerdo, esa consulta materialmente produce efectos negociales. Por último, no puedo entrar, los descuelgues negociales pueden provocar emergencias también de ámbito negocial. Lo último, y ya no les canso a ustedes más porque deben estar hasta el gorro de mí, lo último reciente. Salario mínimo. Las previsiones de novedades en este terreno, que en España son muy significativas y que también les he anunciado que puede, digamos, tener una vis expansiva un número importante de países la aprobación de la directiva sobre el salario mínimo. Hasta el presente, ¿qué es lo que teníamos? Territorios en el que no había conexión entre lo que hacía el gobierno con el salario mínimo y lo que hacía la negociación colectiva. Naturalmente eso, hablándolo sobre todo de España, porque la disparidad de datos es muy notable en el ámbito de la Unión Europea. Y este va a ser el último dato que les voy a poner. Es salario mínimo en los países de la Unión Europea 2022, no 2020, porque lo que pasa es que esto era una diapositiva que yo tenía antigua para esta conferencia, la he actualizado poniendo los datos. Creo que me ha salido tan pequeñito, pero baste, lo más importante, hay países en un extremo como Luxemburgo, salario mínimo 2.200 euros al mes. En el otro extremo, Bulgaria, 386, es decir, que el diferencial es enorme. España, la mitad que Luxemburgo, 1.167, porque se calcula por 12 meses, es decir, que nosotros los 1.000 euros son en 14, pero si lo hacemos como lo hace toda Europa, que es en 12, la cifra es 1.100. La mitad que Luxemburgo, pero sí casi el triple que Bulgaria. Y en esos datos están solamente los países que tienen salario mínimo establecido por el poder público. No están países tan importantes como Italia, como Suecia, como Dinamarca, como Austria, que no tienen salario mínimo establecido, pero que le repercute posiblemente más que a los otros países esa aprobación de la directiva. Lo que es más importante de por qué han sido espacios diferenciados es porque el salario mínimo siempre ha estado por debajo de los niveles inferiores de las tablas salariales de los convenios colectivos. Entonces, el convenio colectivo lo que actuaba era para fijar el salario de aquellos trabajadores que estaban fuera de la cobertura negocial, a los que no tenían convenios colectivos de referencia y no se le aplicaba, pero a partir del momento en que se aplicara un convenio colectivo, pues es algo que es al margen. Y a mayor abundamiento, con una regla que prohíbe la llamada indiciación de salario. Es decir, usted no puede establecer en su convenio colectivo que el año que viene va a subir en función del porcentaje que suba el salario mínimo. Usted tiene que tener reglas autónomas e independientes en relación con lo que el gobierno decida respecto del salario mínimo, entre otras cosas, porque si el gobierno lo que va buscando es
que el salario mínimo llegue a la media del 60% del salario medio, nunca lo consigue porque, claro, si produce un efecto de desplazamiento también de los salarios convenios, nunca se aproxima lo que pretenden los incrementos de salario mínimo, aparte de dar una garantía mínima a los trabajadores más vulnerables, es que haya una cierta convergencia en los niveles salariales. Por eso excluye la indiciación. Por eso, espacio. Ahora, cambia el escenario. Cambia el escenario en nuestro país y esto provoca que las cosas tengan que verse de modo distinto. En los 3 últimos años ha habido subidas cuantitativamente muy elevadas del salario mínimo entre nosotros, con el resultado de que muchas tablas salariales de los convenios colectivos se han quedado por debajo del salario mínimo y eso provoca efectos de automática necesidad de respeto de la cifra del salario mínimo, pero también provoca necesidades de reconsideración de cuál es la función del convenio colectivo en relación con unos salarios mínimos que están jugando un papel completamente distinto. Y eso, desde el punto de vista jurídico, incluso empieza a abrir debates que antes eran inexistentes. ¿Cuál es, cómo computo la cuantía del salario mínimo en relación con los complementos? Y hay sentencias muy recientes aclaratorias al respecto por parte del Tribunal Supremo. Y lo último de lo último es, lo ya dicho, de que esto tiene proyección europea, no solamente nacional, a partir del momento en el que se apruebe esta directiva europea de salarios mínimos, que aunque uno lo que piensa es que va a actuar de manera similar en el régimen jurídico de intervención del poder público, fijando los salarios mínimos, y esto es lo de menos. Casi que, diría yo, esta es una directiva de negociación colectiva, más que una directiva de salario, porque está pensando en dirigirse al papel que le corresponde en este territorio a los convenios colectivos. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, decía buenos días, muchas gracias a los organizadores de esta jornada y, por supuesto, al ponente, profesor Cruz Villalón, un placer, como siempre, escucharle. Mi duda, o la duda que le voy a plantear, está relacionada con esa posibilidad de extender la negociación colectiva a los autónomos, o que los autónomos puedan estar incluidos o quedar incluidos en el ámbito de convenios, o que se puedan negociar convenios expresamente para los trabajadores autónomos. Y mi duda es cuál sería el fundamento de la fuerza vinculante de esos convenios. Porque si yo no recuerdo mal, pero a lo mejor estoy equivocada, los acuerdos de interés profesional requieren que el autónomo, que la adhesión expresa para que se incorpore al contrato, ¿no? Lo previsto en el acuerdo. Claro, si hablamos de un convenio colectivo, la fuerza vinculante del convenio colectivo está referida a los trabajadores asalariados. No sé si se podría extender también a los trabajadores autónomos o quedaría condicionada luego a los pactos de los autónomos con sus clientes, lo cual, bueno, puede plantear alguna duda porque la capacidad de negociación, especialmente podemos pensar en los autónomos económicamente dependientes, pues también es la que es. Entonces, a mí esa cuestión es lo que me ha sugerido esa referencia tan interesante que ha hecho a esa posibilidad de extender la negociación a los autónomos. Muchas gracias. Bien, claro. Ese es un tema que desde un punto de vista de quien, digamos, se dedica al derecho, inmediatamente se le plantea como problema y dice, bueno, ¿esto cómo va a funcionar cuando no son auténticos convenios colectivos? ¿Funcionan las reglas de derecho civil? Etcétera. Yo aquí a lo mejor soy un poco heterodoxo y digo, me sitúo fuera del mundo de la Europa continental y me sitúo más en el terreno del mundo anglosajón. ¿Esto se cumple? ¿Se respeta? Pues me da igual la eficacia que tenga. Es decir, lo que quiero es ver la capacidad de impacto que tienen estos fenómenos. Y a veces no es necesario que haya litigiosidad judicial porque esto se aplica en la práctica. Es verdad, digamos, que la cultura española es una cultura mediterránea que no es anglosajona y estamos acostumbrados
a aplicar este refrán de que quien hace la ley hace la trampa. Y entonces, bueno, esto lo convertimos en papel mojado. Si jurídicamente no se me puede obligar al cumplimiento, pues se convierte en un cumplimiento moral, un cumplimiento político, pero a la primera que pueda yo eludirlo, pues lo dudo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo damos respuesta a tu gran pregunta? Posiblemente no haya una respuesta única, porque estas realidades a las que se refiere sobre todo el documento son muy variadas. Entonces, habrá que verlo en cada caso. Hay casos en los que lo que se ha producido, y ha habido intervención del Tribunal de Luxemburgo, es que dentro de un convenio colectivo clásico se ha incorporado dentro de su ámbito de aplicación a trabajadores autónomos. Es el caso típico de una orquesta en Holanda que tenía músicos contratados laboralmente y otros contratados como trabajadores autónomos, y se negocia un convenio colectivo y dice, mire usted, estos son los niveles salariales que usted tiene que respetar para todo el mundo, con independencia de que lo tenga contratado como asalariado. Entonces, claro, en la medida en que la sentencia dijo esto es posible, ya usted lo aplica internamente dentro de su derecho nacional, el efecto es el que tenga el convenio colectivo más clásico y tradicional. En otras ocasiones dependerá naturalmente del régimen jurídico. Por ejemplo, ese documento también menciona como ejemplo, porque está muy trabajado sobre ejemplos concretos, el caso español del trabajo autónomo económicamente dependiente y de los acuerdos interprofesionales que se contemplan en el artículo 13 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Y es cierto, ahí se dice, esto está condicionado porque el trabajador autónomo pertenezca a la asociación que negocia el convenio y además que acepte que esto le resulta de aplicación. Tendremos que estar al recorrido de lo que suceda en ese territorio, porque si el resultado es que con esto es suficiente para que se aplique esos acuerdos de interpretación profesional, pues más que sobrado, y no tendremos que ir a complicaciones de carácter técnico-jurídico. Si no, pues a lo mejor hay que reformar el Estatuto del Trabajo Autónomo para darle una primacía aplicativa y que, por ejemplo, el pacto individual no pueda renunciar a los derechos que están reconocidos en ese acuerdo de interés profesional. Hay que ver la riqueza y hay hoy en día muchos fenómenos que incluso están fuera del Estatuto del Trabajo Autónomo y de estos acuerdos interprofesionales, y posiblemente esas realidades son, digamos, mucho más ricas que las que prevé el protocolo. No las percibimos como negociación colectiva, pero a mi juicio lo son a todos los efectos. Pongan ustedes el caso de la cantidad de procesos negociales que hay entre las asociaciones de taxistas y el ayuntamiento. Y pactan cómo funciona el taxímetro. Y pactan los periodos de descanso semanal de los taxistas. Y pactan la obligación de llevar mamparas de seguridad o no. Y pactan que entonces, si tienen que poner las mamparas de seguridad, el ayuntamiento le tiene que dar un dinero de subvención para poderla instalar. Y al final, ¿esto qué es? Es una negociación colectiva, porque no es cada taxista con el ayuntamiento. Es un fenómeno. Y cuando los colegios de abogados se ponen a negociar con el Ministerio de Justicia el funcionamiento del turno de oficio obligado de los profesionales abogados que son autónomos. Y bueno, ¿cómo se les paga? ¿Cómo no se les paga a esta gente? Son procesos de negociación colectiva que no lo tenemos identificado como tales, pero que existen en nuestra realidad y que son, digamos, de mucha significación para ciertos grupos de trabajadores autónomos. Y no sé si con esto te he respondido o no. ¿Alguien más se anima? Bueno, yo... Dos cosas. Un comentario que me ha parecido fascinante, ¿no? Tu balance de esas formas de articulación ley-convenio colectivo. Yo creo que esto es algo que nos está volviendo locos desde hace más de 30 años, desde la reforma del 94,
y que desde mi punto de vista, yo no sé si es la conclusión correcta de tu magnífica exposición y tu repaso absolutamente exhaustivo de los casos y de las situaciones que se dan. No hay remisión legal, no hay convenio, puede no haber remisión legal y haber convenio, pero entonces, ¿qué pasa? Si está bien el convenio o no está bien. Remisiones legales constreñidas, reacciones o regulaciones reactivas a cosas que se hacen en la negociación colectiva y que al legislador, en un momento dado, a un legislador le gustan o no le gustan, según quien gobierne. Y luego, bueno, también que hablamos de negociación colectiva, y esto lo digo siempre, y parece que es que todos los procesos de negociación son iguales. Y seguro que tú sabes de esto más que nadie. Cada mesa de negociación, cada sector, cada territorio, cada persona que se sienta en una mesa hacen las cosas de manera diferente. Con lo cual, me da la sensación de que vivimos en un sinvivir con esta cuestión. Y tú has mencionado dos casos que sencillamente retomo para expresar esta intranquilidad que a mí me provoca el centrar cómo debe ser, cómo es, si está bien diseñada la relación ley-convenio. Yo creo que, por ejemplo, el legislador ahora ha hecho una cosa muy rara. Bueno, el legislador, vamos, los agentes sociales en la mesa de diálogo social y el gobierno que ha plasmado lo que han acordado. Efectivamente, cuando una norma proviene de un acuerdo, de una mesa de diálogo social, pues a lo mejor no es lo más racional que a uno se le ocurre pensar que deberían haber hecho. Aquí ha habido mucho tira y afloja y muchas noches sin dormir y con cafés y esto se cae porque si no, no firmamos. Pero, por ejemplo, la remisión a que solamente el convenio sectorial pueda decir que los trabajadores fijos discontinuos puedan trabajar a tiempo parcial. Esto va a ser un drama. Y como eso hay más cosas, cuestiones que se remiten a la negociación colectiva, pero luego hay un tope. Con lo cual estamos diciendo, creemos en la autonomía colectiva, que esto lo hagan los convenios. Pero ojo, que no pasen de aquí, que no bajen de aquí ni suban de aquí. En temas que tienen que ver con la duración de los contratos temporales, con un montón de cuestiones, ¿no? Y segunda cosa que yo he oído hace poco en la COE, hace nada, unos días. Esa fórmula que se ha diseñado para enmendarle la plana de aquella manera al convenio del sector de la construcción, bueno, pues en la mesa de negociación del convenio sectorial de la construcción ya le han metido mano a la norma legal, ya le han intentado buscar las vueltas. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que vamos a acabar en los tribunales para que un tribunal nos diga si eso que han hecho, corrigiendo de alguna manera la propia corrección que el legislador le hace al convenio fijo de obra, pues ya veremos a ver. Al final acaba siendo un juez el que me dice cómo debe ser la articulación ley-convenio. No lo sé. Bueno, esto era una reflexión en voz alta, ni siquiera una interpelación a ti, que lo que yo digo es que esto me lo voy a mirar bien y me lo voy a estudiar bien y yo creo que merece la pena dedicarle tiempo a esta cuestión. Y una pregunta que me hicieron el otro día, en un encuentro de mujeres dirigentes de la OGT, responsable del sector de químicas. ¿Qué pasa cuando muchas empresas de mi sector han firmado y cerrado planes de igualdad que contraviene frontalmente el convenio sectorial? Y claro, me decía, iremos a paritaria a ver qué nos dice. Les tenemos que decir que estas medidas que hemos diseñado a nivel de empresa, en el convenio, como que no encajan bien. ¿Hay alguna regla de prioridad aplicativa, plan de igualdad, convenio sectorial? Yo tengo mi idea, pero no os la voy a decir. ¿Por qué no la vas a decir, hombre? No, prefiero oír tu opinión. Vamos a ver. Primera cosa, un poco de carácter general. Nosotros, me refiero a los profesores desde la universidad que no tenemos, digamos, la experiencia del día a día de la negociación colectiva, pero que nos dedicamos a leer el BOE, lo que se publica de los convenios y los boletines correspondientes de las comunidades autónomas, tenemos muy implantado el mantra de la pobreza de los convenios colectivos, de qué poco contenido tienen, tal y tal cosa. Yo creo que tenemos que reconsiderar eso, es decir, que
los convenios colectivos, a pesar de todas las dificultades, de la actitud de conservacionismo que tienen los negociadores, están teniendo una capacidad de adaptación a los nuevos escenarios muy notable. Es verdad que hay muchos debes, por ejemplo, este del encadenamiento de contratos, que ha sido un tirón de orejas importante, pero hay otras cosas en las que hay una reacción importante de los convenios colectivos y están siendo bastante innovadores. En el otro terreno de las relaciones efectivamente entre ley, hay un factor político clave, político del poder público, político de las organizaciones, y ahí las opciones son muy diversas, las motivaciones también, y a veces hay cosas que no se comprenden, y a veces también, digamos, hay ciertas reformas legislativas que, como se aprueban por Real Decreto Ley, se hacen con una dificultad de saber los efectos que va a tener. Yo pretendía hacer esto. ¿Por qué ha dicho la norma que es necesario que haya una cláusula en un convenio colectivo que habilite a que exista fijos discontinuos parciales? Esta distinción que los italianos hacen entre parcialidad vertical y parcialidad horizontal. Porque el fijo discontinuo, por propia esencia, ya es un trabajador a tiempo parcial, porque, digamos, desde la lectura de la directiva comunitaria, es un trabajador que realiza una prestación de servicios inferior al año respecto del trabajador ordinario. Ya de por sí, entonces, es una parcialidad tanto vertical como horizontal. ¿Cuál era, digamos, lo que yo intuyo que estaba detrás? El fijo discontinuo es una situación de cierta debilidad comparativamente con el otro. Ya de por sí está soportando cargas de flexibilidad que no soportan los otros. No se la incrementemos más todavía. Esa es la idea de fondo. Pero a lo mejor han errado en la fórmula, porque es que hay ámbitos donde el fijo discontinuo parcial está extendidísimo. Todos los trabajos de limpieza vinculados a los colegios públicos son fijos discontinuos, y muchos de ellos parciales, porque es que no puede ser otra cosa que parcial, salvo que estén en términos de subcontratación en una gran empresa, pero muchos son parciales. El vigilante de una piscina durante el verano, hay miles de casos, ¿no? ¿Cuál es mi impresión? Primero, desde el punto de vista de la directiva comunitaria, tú tienes que buscar una lectura en la que lo hagas compatible con el artículo 5 y no puedes excluir esta realidad. Lo que, digamos, intuyo yo es que no querían que, además de fijos discontinuos y parciales, tuvieran horas complementarias. Porque si lo metes dentro del artículo 12, le metes una dosis muy grande de precariedad con las horas complementarias. Pues haber prohibido las horas complementarias para este tipo de sujetos, o solamente permitirlas en caso de que el convenio colectivo lo hiciese. Pero a veces pues se escribe con la urgencia de decir, yo estoy buscando esto y no he acertado. Y eso naturalmente tendrá que, tarde o temprano, que reconsiderarse. Y en relación con la última pregunta que me hace, bueno, pues tienes que analizar primero punto de partida. Los planes de igualdad son producto de la negociación colectiva y tienen eficacia de convenio colectivo a todos los efectos. Luego, entonces, entran dentro de la estructura de la negociación colectiva. Entonces, tienes que analizar el artículo 84.2 cuando dice ¿dónde hay preferencia del convenio de empresa frente al sectorial? Y usted, si no está el plan de igualdad, entonces el plan de igualdad no tiene preferencia respecto del sectorial, pero claro, también habrá que ver que no tiene preferencia, pero que, cosa que también han dicho algunos como una simplicidad enorme, lo que no está en la lista de preferencia del convenio de empresa no significa que tenga preferencia del convenio del sector. Lo que funciona
es la regla enrevesada y desgraciada del prior intempore. No es la preferencia del convenio sectorial. Entonces, si el plan sectorial, el plan individual es anterior al sectorial, pues, salvo que haya un acuerdo interprofesional que solucione este problema, que sería lo deseable. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos estar aquí el resto del día, pero tenemos otras personas que también nos van a ilustrar y nos van a resultar sumamente interesante escucharlas, y podemos hacer un pequeño descanso de 10 minutos, 15 minutos, hasta las 12:10. Pues hasta las 12:10 os quiero ver aquí luego, ¿eh?